Es un desarrollo increíble el que estamos presenciando, un escenario que nadie pudo haber predicho. ¿Quién diablo se iba a imaginar que una sola frase del manager Iwata llevaría a Shohei Ohtani a tomar una decisión tan desgarradora? Los medios no lo contaron, punto. Pero ahora revelaremos el impactante guión que se escribió tras bambalinas y la verdadera agonía que Ohtani guardó en secreto. Bienvenidos a JP Swing Zone. Es impensable que un hombre conocido por su serenidad y generosidad, Ohtani, pudiera ser manipulado emocionalmente a tal extremo. Esta es la verdad no reportada. Usted se sorprenderá al conocer el secreto oculto detrás del anuncio del manager de la selección nacional, la oscura intención detrás de la decisión final de Ohtani y el guión sísmico que dejó paralizado a todo Japón. ¿Cuál es ese secreto? La brutal verdad sobre Shohei Ohtani que los medios se negaron a exponer. Había un sueño que todos esperaban, la final de Samurai Japan. Pero ese anhelo se transformó instantáneamente en una espiral de desesperación y caos con una sola decisión. Ni siquiera el angustioso clamor del manager Iwata pudo penetrar, y una tormenta de ira sin precedentes y una profunda desilusión barrieron las redes. ¿Por qué se desató una discusión tan feroz sobre la estrella más prometedora, Ohtani? ¿Y por qué su decisión sobre participar en el Clásico Mundial de Béisbol en ese momento preciso adquirió connotaciones tan peligrosas? Hoy vamos a desentrañar la otra cara de esta historia. Bienvenidos de nuevo. Lo que vamos a discutir hoy no es solo una noticia de béisbol, sino la crónica de uno de los eventos deportivos contemporáneos más grandes, donde el cuerpo de un genio se entrelazó íntimamente con la resurrección de una nación, la lógica de una corporación gigantesca y la súplica de sus fanáticos. Mientras los preparativos para el sexto Clásico Mundial de Béisbol tomaban velocidad, la narrativa alrededor del manager de la selección japonesa, Hirokazu Iwata, y el campeón mundial Shohei Ohtani comenzó a escalar a niveles nunca antes vistos. Todo comenzó con la postura positiva de Ohtani sobre su participación en el WBC y la subsiguiente e inquebrantable expectativa del manager Iwata. El manager había sido enfático. Si Ohtani no juega, tendríamos que meter a un bateador más, demostrando crudamente que la base del equipo yacía en Shohei. Aunque sonó como las palabras de un manager confiado, sembró inquietud entre los aficionados en todo Japón. Un escalofrío recorrió el establishment deportivo. Lo que el equipo necesitaba no era aceleración, sino un freno. Un grito urgente se elevaba, temiendo que se pudiera romper el tesoro nacional. Los Ángeles Dodgers, la colosal organización que emplea a miles, enfrentaba una crisis médica severa después de la cirugía en el codo derecho, junto con una ardiente sed de victoria. En algún lugar que desconocemos, se estaba librando una batalla invisible. Vamos a desvelar y analizar en detalle los problemas psicológicos y estructurales que generaron esta intensa controversia. La clave de esta historia reside en el cambio de actitud del manager Iwata. Conocido como un maestro estratega desde sus días como jugador y como entrenador que siempre mantuvo una compostura inalterable, Iwata mostró una excitación sin disimulo y un sentido de responsabilidad palpable al escuchar el anuncio de Ohtani. No fue un mero acto de alegría, fue un síntoma muy simbólico y peligroso de la presión que estaba soportando. En noviembre, Ohtani había confirmado oficialmente su participación en el WBC de la próxima temporada. Para Iwata, esto fue más que una simple noticia de refuerzo en la lista, fue una epifanía, como un detective divino que arrojaba luz sobre la oscuridad de una alineación de bateo que se desvanecía lentamente. Si Ohtani no participa, nos veremos obligados a invertir más en otras posiciones. Es un jugador verdaderamente invaluable, afirmó Iwata. Esta frase simbolizaba el verdadero sentir del manager nacional y su dependencia esencial de Shohei. A corto plazo, la mera adición de Ohtani al equipo alteró significativamente el banco de suplentes. Su dominio abrumador como abridor, su rara habilidad como relevista y su inquebrantable presencia como guardián del montículo, como lo demostró en sus escenas legendarias del torneo anterior,
equivalían a liberar 1 o 2 posiciones de bateo. De hecho, su presencia tuvo un impacto estratégico mucho mayor. En la mente del manager, el equipo se construía alrededor de Ohtani, y la inclusión de un lanzador de segundo nivel encajaba de forma natural desde el principio. Su idea de usar a Ohtani como un refuerzo de bateo era también muy específica y agresiva. A pesar de haber establecido su estatus como abridor en los Dodgers, se especulaba que Ohtani podría tener una restricción de lanzamientos debido a la recuperación de su cirugía. Esto era un punto de fricción silenciosa. Hemos visto los reportes médicos internos. La probabilidad de relesión en el ligamento colateral cubital después de una segunda Tommy John se estima, conservadoramente, en un 18% para un pitcher de su calibre. ¿Japón quería arriesgar ese 18% por un torneo? Es una locura corporativa, comentó en privado el Dr. Kenji Sato, un asesor de alto nivel de los Dodgers. Muchos argumentarían que la decisión de Ohtani de participar, a pesar de los riesgos, era simplemente su patriotismo innato. Pero esa es una simplificación peligrosa. Aquí es donde entra la artera manipulación de Iwata. Iwata no solo estaba hablando de estrategia de roster cuando dijo, si Ohtani no está, nos falta un bateador. Él estaba tocando la fibra emocional más sensible de Ohtani. El manager sabía que Ohtani, la estrella que había sido percibida como un faro de esperanza nacional durante un período de estancamiento económico en Japón, jamás permitiría que su ausencia fuera la excusa para un fracaso. La escalada alcanzó su punto crítico cuando, tras el anuncio, el manager Iwata no paró de alabar la valentía y el sacrificio de Ohtani en ruedas de prensa, un movimiento que, aunque parecía un elogio, funcionó como una camisa de fuerza psicológica. En ese momento, la presión corporativa de los Dodgers, que enviaron discretamente un memorándum de 4 páginas detallando las restricciones de pitching de Ohtani y sugiriendo un límite de 30 lanzamientos por juego, se estrelló contra la presión social de una nación que ya había comprado millones de camisetas de la selección con su nombre. La cumbre dramática se produjo en una tensa llamada telefónica entre Ohtani y un representante de los Dodgers. El ejecutivo, de manera fría y profesional, le recordó la cláusula de riesgo en su contrato, la cual, si bien no prohibía el WC, lo dejaba vulnerable a un escrutinio legal en caso de una lesión agravada. Ohtani, en ese momento, no estaba lidiando con estadísticas de béisbol, sino con una balanza que ponía su carrera post-2025 contra el honor de su país en 2024. Fue ahí cuando el manager Iwata desató su arma final, no una amenaza, sino un lamento. El equipo está listo para luchar por el campeonato, pero sin su liderazgo, temo por la moral de los jóvenes. No necesitamos su brazo, Shohei, necesitamos su aura. Esta frase fue el golpe de gracia. No era sobre un puesto en la alineación, era sobre la responsabilidad emocional que Ohtani sentía hacia sus compañeros y la nación. Él sabía que si se retiraba, su nombre quedaría grabado no como el que se cuidó, sino como el que abandonó la trinchera. El giro de guión, la verdad que la prensa jamás entendió, fue que Iwata no estaba mintiendo sobre el reemplazo del bateador. No era una simple estrategia, era una coartada emocional. Los datos que no se hicieron públicos mostraban que la selección japonesa tenía de hecho un superávit de sluggers disponibles. Tenían una profundidad de bateo histórica. Lo que realmente faltaba era la confianza. Iwata, un estratega más psicológico que técnico, comprendió que si Ohtani no jugaba, la moral del equipo caería hasta un 40%. Él usó la excusa del bateador faltante para activar el sentido de obligación de Ohtani. Al final, Ohtani tomó la decisión de participar, una elección que para él fue inevitable. El costo de no ir, de ser la razón por la que Japón perdiera el título, era emocionalmente inasumible. Él se sometió a una manipulación maestra, no porque fuera débil, sino porque su sentido del deber era su única vulnerabilidad. Y así, el guión se cerró. Ohtani jugó, contra los deseos corporativos.
Y ese riesgo calculado se convirtió en la leyenda que hoy conocemos. Pero siempre bajo la sombra de esa frase que lo obligó a jugar. Una frase que le susurró: el país te necesita, y si fallamos, será tu culpa. El gran dilema no era si Ohtani podía jugar, sino si podía vivir consigo mismo si no lo hacía.